El lupus es una enfermedad en la cual el sistema inmunológico ataca a los tejidos de su propio cuerpo. El sistema inmunológico está compuesto de glóbulos blancos que defienden al cuerpo ante invasores extraños. Normalmente, cuando invasores extraños como virus y bacterias ingresan al cuerpo, algunos de los glóbulos blancos los identifican como extraños porque contienen sustancias llamadas antígenos. Este reconocimiento provoca que algunos de los glóbulos blancos produzcan marcadores químicos llamados anticuerpos. Estos anticuerpos se adhieren a los antígenos, marcando a los invasores extraños como objetivos en el sistema inmunológico para destruirlos. En una enfermedad autoinmune como el lupus, los glóbulos blancos hacen anticuerpos erróneamente para marcar algunas de las células de su propio cuerpo y circular productos químicos para la destrucción. Cuando los anticuerpos se adhieren a sus células normales, los glóbulos blancos comienzan a atacarlos como si fueran antígenos extraños. Con el tiempo, esta respuesta inmune provoca inflamación en las partes del cuerpo donde sea que ocurra este ataque. La inflamación hace que los vasos sanguíneos en el área afectada se expandan y derramen fluido, provocando enrojecimiento e hinchazón. Muy bien, pues muy buenas noches, doctores. Bienvenidos sean todos ustedes. Qué gusto poder tenerlos por aquí en un webinar más. Ya estamos pues transmitiendo nuevamente en este webinar para poder cerrar pues muy bien este mes, porque sí, ya literalmente el mes de abril se nos acaba de ir. Estamos a 29, mañana 30 de abril, Día del Niño. Así es que, pues bueno, vamos a cerrar con broche de oro este increíble mes porque les traemos a un ponente de lujo. Ya habíamos tenido el honor y pues la sorpresa de poderlo tener aquí en nuestra plataforma. Pero bueno, ya tenía rato que no venía. Afortunadamente pudimos ver que en su agenda nos pudiera hacer un pequeño espacio y pues está con nosotros el doctor Gilberto Rojas, que en un momento más voy a estar presentándolo. Pero bueno, antes de poder pasar a presentar a nuestro ponente el día de hoy, ya saben, como siempre, me voy a dar la oportunidad primero, pues, de agradecer, por supuesto, a todos mis compañeros comerciales en toda la República Mexicana que nos ayudan, pues, a hacer la difusión justamente de todos nuestros eventos para que ustedes se sigan
pues capacitando, porque la realidad es que lo que buscamos nosotros con esta plataforma es que ustedes se puedan estar capacitando con los diferentes temas importantes. Así es que de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias a mis compañeros comerciales, a todos los distribuidores, no solamente en México, sino también en los diferentes países, pues es gracias a ellos que también podemos tener una mejor comunicación y distribución de la información para estos webinars. De verdad, muchísimas gracias. Ahora me voy a trasladar a Facebook para ver quién está por acá. Voy a mandar unos saludos. Veo que está Ferbet Veterinaria desde Tlaxcalita la Bella. Muy bien, bienvenidos. Joel Doda desde Costa Rica, desde la costa michoacana, perdón. Allá me estoy yendo a Costa Rica. No, quise decir la costa michoacana. También está Jave García, que está desde Yuriria, Guanajuato. Ya he sido muy seguido que desde Yuriria nos estén viendo, de verdad, muchas gracias. Carlos AGP nos saluda desde Tasco. También está Dermabet Toluca desde Toluca, José María Batista Castro desde Panamá, la doctora Ivonne Ramírez desde la Ciudad de México. Pues ya también ahí está en las redes sociales, por supuesto, el doctor Gilberto Rojas, que ya por ahí está viendo quién está saludando. María Leandro desde Costa Rica. También está Jorge Contento desde Ecuador, muy bien. Brian Gómez desde Canadá. Delfino Lucrecio desde San Juan del Río, Querétaro, muy bien. Enrique Gómez desde el Estado de México. Diana Gasca desde Morelos. María Elena Peñalosa está representando a Bolivia, muy bien. Lester Reyes está representando a Guatemala. Rosendo Amaro desde Morelos. Ángel Valencia desde Querétaro. Edgar López desde la Ciudad de México. Marianita Mesa desde el Estado de México. Miriam Reyes desde Puerto Vallarta, Jalisco, que todos quisiéramos vivir por allá. Adrián Perfra, perdón, desde la Ciudad de México. Lich Amador desde Nezahualcóyotl. Abelardo Mejía desde Tegucigalpa, y aquí voy a hacer un paréntesis. La siguiente semana vamos a estar en Honduras. Se viene CBDL de Honduras, así es que pues va a ser un placer también, por supuesto, verlos por acá en el evento de CBDL, así es que por acá los vamos a estar viendo en CBDL. Muy bien, también veo que está por supuesto, a la doctora Dirsha Yaneli de Santiago, que le mando un fuerte abrazo, que nos ves desde Jerez, Zacatecas. Habíamos hecho realmente muchas actividades también con la doctora. Las vamos a empezar a retomar también en algún momento, pero le mando un fuerte abrazo. Juan Carpio desde Ecuador, Sinuel Santana desde Tlaxcala, Selene Blas desde Chiapas, Luz de Luna desde Ciudad de México, Sergio Bueno desde Honduras, Javier Blas desde la Ciudad de México. Viri Cervantes desde los Altos de Jalisco, Marvin Espino desde Guatemala, José Hood desde eh, Tampico, Tamaulipas, Cristian Martínez desde Ecuador, Marisol Bar desde Tizayuca, Hidalgo, y entonces creo que en general, pues están desde varios países. Iván Ramírez desde Catepec, Fernando Vivanco desde Ecuador. Creo que hoy nada más nos faltó Panamá. No veo a Panamá, no veo a Colombia. Mirna Ramírez desde la Gustavo Madero. No veo a Nicaragua, no veo a Costa Rica. Y no ve El Salvador. Me están faltando esos 5 países que regularmente están. Esperemos que más adelante haya los representantes valientes médicos veterinarios que están representando estos países. Porque bueno, pues hoy la verdad es que estamos, como les comentaba, estábamos de lujo porque justamente traemos un ponente de un excelente nivel. A mí me encanta, yo la verdad es que a veces no soy tan fan de las redes sociales porque no me da tiempo, tengo tanto trabajo que a veces no veo las redes sociales, pero lo que sí tengo que confesar es que cuando me toca entrar a las redes sociales, a mí me encanta ver de verdad todo el material que ha generado el doctor Gilberto Rojas, porque ha subido diferentes materiales, y sobre todo de verdad súper educativos. A mí me encanta, yo soy fan del doctor Gilberto Rojas, y hoy de verdad que me siento muy emocionado de poderlo tener aquí con nosotros. Así es que muy buenas noches, doctor Gilberto Rojas, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, 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 Elías. Muy bien, gracias. Gracias por la presentación y gracias por ser mi fan. No, 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 para nada. De verdad es que a mí me gusta mucho el contenido que genera. Yo hasta a veces digo.
Se me hace que ya está tomando ahí algunos cursos de digital, de influencer, porque lo hace realmente muy bien. Y eso me encanta, ¿no? Porque no nada más es subir contenido o generar contenido por generarlo, sino que este tenga un sentido. Y la verdad es que el material que tú generas, de verdad que a mí me encanta y muy bien. La verdad es que lo aplaudo muchísimo, lo haces excelente. Y pues es un gusto poderte tenerte por aquí en tu casa en Pets Pharma. Gracias, muchas gracias. Es un Muy gusto bien. también para mí estar aquí con ustedes. No, para nada, al contrario, doctor. Pues mira, vamos a ver hoy un tema muy interesante que se llama melanoma canino. Realmente es un tema que los doctores muy seguramente están esperando, nos van a estar haciendo comentarios. Como pudiste darte cuenta, digo, ya vi que estás ahí en las redes sociales de Pets Pharma, pero bueno, también pudiste leer un poquito. Tenemos varios doctores de diferentes países, y por supuesto de México, tenemos de diferentes partes de la República Mexicana, desde Tijuana hasta Mérida, Cancún, Quintana Roo, pasando por todos los diferentes estados. Pues bueno, creo que estamos muy entusiasmados de poder ver tu webinar. Sin embargo, me gustaría poderte hacer una pregunta. En general, a grandes rasgos, con este título que tenemos, melanoma canino, ¿qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy para que los médicos se den una idea en general de qué es lo que estamos revisando en esta ocasión? Bien, lo que vamos a estar viendo el día de hoy son diferentes cuestiones. Una, cómo se va a diagnosticar, cómo se diagnostica el melanoma. Dos, que el melanoma puede dar en diferentes sitios anatómicos y que se expresa diferente. Eh, es muy importante que sepamos que el melanoma es de las neoplasias que puede llegar a tener hasta 1000 mutaciones a nivel genético. Entonces es una neoplasia que aunque la incidencia es baja, bueno, cuando se nos presenta es un reto realmente amplio, muy complicado. Perfecto, excelente, doctor. Muy bien. Pues mira, antes de poder iniciar ya con tu charla el día de hoy, te quiero decir que, bueno, había dicho hace rato que no estaba presente en Nicaragua, pero ya está Michael Flores desde Nicaragua. También José María Batista está representando Panamá. Jen Majano está representando El Salvador. Víctor César León está desde Cajamarca, Perú. Ana está desde Colombia. Y bueno, Rodrigo Perfecto desde la alcaldía Milpa Alta. Creo que ya nada más nos faltó Costa Rica, fue el único que nos hizo presente, pero después de ahí, pues prácticamente todo Centroamérica está presente y la mayor parte también de los países de Sudamérica, pues también están. Así es que no quiero interrumpir más, doctor. Vamos a empezar con tu sesión, si me ayudas empezando a compartir tu pantalla. Y doctores, recuerden, ustedes por favor, ayúdenme, como siempre, les he pedido el favor. Compartan esta transmisión en los grupos de médicos veterinarios, ya sea de Facebook o de WhatsApp, para que la mayor parte de los médicos puedan aprovechar y disfrutar esta increíble noche que estamos teniendo ahora con el doctor Gilberto Rojas. Y también vayan generando sus preguntas, porque al final de esta sesión vamos a poder resolver la mayor parte de las dudas que ustedes vayan teniendo. No me despido, pero nos vemos al final. Muchísimas gracias. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Elías. Bueno, quiero que vayamos viendo desde un inicio estas imágenes. A mí me encantan estas imágenes porque regularmente nosotros llegamos a ver este tipo de lesiones que tenemos de este lado y ese tipo de lesiones en realidad son solamente esto que vemos aquí, que es la punta del iceberg. Regularmente el melanoma se porta como lo estamos viendo aquí, es un monstruo que si está en piel, está debajo de la piel, pues vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la charla, qué características va presentando de acuerdo a la anatomía y a la profundidad que va teniendo. Es importante en realidad que tengamos muy en cuenta que, bueno, el melanoma es una neoplasia, como estábamos platicando hace rato con Elías, es una neoplasia que presenta diferentes mutaciones genéticas. Primero, el cáncer como tal es una enfermedad genética, no es una enfermedad anatómica. Es importante que eso lo tengamos muy visto, porque desafortunadamente tenemos que estar viendo cuál es la profundidad que tiene esta enfermedad, que tiene el cáncer en general, para que podamos ir estadificando a nuestros pacientes. Les voy a pedir un poquito más de una hora porque este es un tema un poquito o muy amplio y traté de resumírselos y ponerles unos casos clínicos que incluso tocamos genética para que vayamos viendo cómo se hace esto. Bien, no quiero ser muy repetitivo. Este es un artículo que realmente está muy nuevo.
se publicó en este mes. Es un perfil histopatológico y agentes que predisponen a neoplasias de perros aquí en México. Bueno, su servidor es el autor. Y si se dan cuenta, aquí es tan baja la incidencia del melanoma que ni siquiera aparece como un nombre, bueno, aquí está, miren, la frecuencia es del 39%. Déjenme quitar un poquito este puntero para que pueda yo. La frecuencia es del 39% y representa un 4.7% de 838 pacientes que nosotros estuvimos viendo en un rango de 2 años. Entonces, vean, no llega ni siquiera a 2 dígitos, nos quedamos en 4.7 y eso es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Este artículo lo pueden ustedes buscar en las redes, está así en la revista MBZ de Córdoba y es perfil histopatológico y agentes que predisponen a neoplasias en perros en México. Bueno, regularmente el melanoma se caracteriza de una manera muy complicada, si bien esta imagen representa más al mastocitoma, el melanoma también se presenta, es tan heterogéneo que regularmente llega a presentarse de esta manera y regularmente cuando nosotros vamos a hacer una cirugía debemos de pensar en planos amplios, porque si dejamos células sembradas, bueno, ahorita aquí en mi país yo creo que es general, hay una ola de calor muy fuerte, el día de hoy llovió, imagínense esa agua, ¿qué es lo que va a generar con el pasto que regularmente está en los jardines? Bueno, esa agua y ese calor va a ocasionar que el pasto crezca muy rápido. Lo mismo pasa cuando nosotros dejamos células sembradas por una cirugía un poquito que no tuvimos márgenes amplios y que dejamos células sembradas, entonces, al igual que ahorita, el efecto pasto va a surgir y va a permitir que este tipo de células crezcan. Por eso es importante que nosotros veamos esto, pero más importante es cuando nosotros estamos viendo una neoplasia en nuestros pacientes que pudiera tener un color negruzco a marrón, incluso hasta un verde oscuro, bueno, debemos de punzarla. Si bien nos va citológicamente, vamos a tener estos puntilleos negruzcos que se ven en las células. Si bien nos va, porque en ocasiones podemos tener melanomas amelanocíticos. ¿Qué significa eso? Que los melanomas desafortunadamente no tienen ese pigmento que es muy característico del melanoma. Es muy importante cuando nosotros estamos hablando de heterogeneidad que nos fijemos en diferentes características. Si ustedes se dan cuenta aquí, el núcleo no es el núcleo redondo que regularmente estamos viendo. Algunos núcleos son alargados, otros núcleos tienen nucleolos evidentes, macronucleolos, nucleolos en mucha cantidad. El citoplasma está realmente poco definido. Pareciera que hay por acá unos núcleos desnudos. En general, yo quiero decirles que el melanoma se comporta así como lo están viendo. Es muy heterogéneo y puede tener muchas mutaciones. Lo que yo quería comentarles un poquito es que tenemos que estar viendo diferentes cuestiones. Podemos tener melanoma en piel, melanoma conjuntival, todo lo que es la conjuntiva, e incluso aquí en la cavidad oral, todo lo que es eh, conjuntiva también, todo lo que es encías, y podemos tener también melanoma ovial y melanoma acral, que regularmente se puede comparar al digital, pero da en zonas donde casi no tiene pelo, que es en las zonas de los dedos, en las zonas de la ingle o en las zonas axilares. Cuando el melanoma ataca en piel, debemos de pensar en diferentes cuestiones. Una, ¿dónde se encuentra regularmente el melanoma? Que es en la epidermis. Si se acuerdan en la imagen cuando empezábamos nosotros que veíamos al monstruo del melanoma escondido abajo o en la epidermis y solamente se asomaba el lomo, bueno, regularmente el melanoma se encuentra en la epidermis y en la epidermis nosotros podemos ver este tipo de células, que son las células escamosas y muy aquí es la melanina y el melanocito, que es donde regularmente este tipo de neoplasias en piel se empieza a presentar. Este tipo de neoplasias se ven o pueden estar inducidas o fotoinducidas, mejor dicho, por ese sol tan fuerte que pega. Aquí en Toluca nosotros estamos a 2.600, arriba de 2.600 metros sobre el nivel del mar, y lo que sucede es que los rayos UVA afectan y tienen la capacidad de ingresar muy profundo en las células. Regularmente lo que sucede en la piel, perdón,
Regularmente lo que sucede es que afecta a las purinas y a las pirimidinas, recordando las proteínas que conjugan o que están presentes en el ADN, y eso es lo que la daña, y definitivamente ese daño al ADN ocasiona que empecemos a tener melanoma. Cuando el melanoma está en piel, bueno, entre más profundo esté, el melanoma va a tener la capacidad de empezar a ocasionar metástasis de diferentes cuestiones. Una, en la vía hematógena, todo lo que son los vasos sanguíneos capilares, por ahí se extravasan las células y se van a afectar otros órganos o sistemas, pero también por la vía linfática pueden tener esa capacidad. Debemos de tener muy en cuenta que regularmente, si aquí vemos el tumor primario, podemos tener infiltración a los linfonodos. Estos pueden tener sí o no un agrandamiento, un aumento en su tamaño. Regularmente, cuando yo doy la clase del posgrado de oncología que me toca dar melanoma, paso un video que ahorita no lo puedo pasar porque tarda unos minutos y lo que quiero yo es adelantarme. Cuando yo hago punción que mi paciente tiene melanoma oral, en el melanoma oral no importa el lado donde esté la neoplasia, regularmente yo punzo los dos linfonodos, tanto subescapulares como retrofaringios. Y aunque el melanoma sea amelanocítico, se refiere a que no tiene esa pigmentación negruzca a verduzca oscura, regularmente en los linfonodos nosotros vamos a encontrar ese color negro en las células que nos va a estar indicando que es un melanoma. Y es importante que estemos punzando los linfonodos, no importa que no estén del lado donde está la neoplasia, porque entonces nosotros vamos a entender que la estadificación es más alta. Recuerden que la estadificación es en base a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, o WHO, como son sus siglas en inglés, World Health Organization. La situación es que debemos de tener y estadificar a nuestros pacientes de acuerdo al sistema T de tamaño del tumor, N de linfonodos y M de metástasis. ¿Qué significa eso? Que nosotros necesitamos medir el tumor en 3 planos para entonces tener el volumen en cuanto a centímetros cúbicos se refiere, y eso nos va a dar un número y una medida en cuanto al tumor. Después seguimos con los linfonodos, y si los linfonodos están afectados, esto nos va a dar un número también en cuanto a la afección que tengamos en linfonodos. Y después nos seguimos con la M de metástasis. Si tenemos órganos afectados por metástasis, entonces eso también nos va a dar un número, y vamos a tener entonces ahora nosotros la estadificación por parte de lo que vamos a ir haciendo nosotros, que la estadificación es medir la masa tumoral, verificar por medio de imagenología, ya sea imagenología convencional, como pudiera ser rayos X y ultrasonido, para verificar si tenemos alguna afección ¿cómo se llama? En los órganos, ya sea de metástasis o micrometástasis, y después vamos a tener que estar viendo TN, los linfonodos, por medio de punción en los linfonodos para verificar si están afectados, o incluso si están internos, si están aumentados de tamaño, estar teniendo una sospecha de si se tienen o no metástasis en esos linfonodos. Al igual que en la piel y la profundidad que nosotros vamos teniendo, también cuando tenemos un melanoma ovial, debemos de estar pensando en cómo está el tumor en la anatomía del ojo. Si pudiera estar en la córnea, bueno, no es tan peligroso como cuando está en el cuerpo ciliar, que aquí las células se pueden escapar y ocasionar metástasis, como vamos a ver en un caso de un alumno de Paraguay, no recuerdo si de Paraguay o Uruguay, que amablemente me pasó sus fotos para que se las mostrara yo el día de hoy. Bueno, vamos a ver este paciente que se llama Bucles y que ya le habían retirado el melanoma, habían hecho una nodulectomía. Cuando nosotros hacemos una cirugía oncológica, hay 2 maneras de hacer cirugía oncológica. Uno, que es una citorreducción, pero una puede ser planeada y la otra puede ser iatrogénica. Planeada es cuando nosotros tenemos la planeación de dar una adyuvancia o una ayuda después de hacer la cirugía, y esta puede ser por medio de quimioterapia, radioterapia, y esto nos va a permitir aminorar en la signología de la enfermedad y dar más tiempo de sobrevida con calidad. La calidad nosotros siempre la vamos a estar evaluando
conforme el paciente se esté comportando. Si nuestro paciente está comiendo por sí solo, si nuestro paciente se mueve por sí solo, bueno, vamos a tener calidad de vida. Si nuestro paciente se comporta como regularmente se comporta siempre, entonces vamos a tener calidad de vida. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a Bucles con un gran tumor en el miembro torácico y ya venía de 2 o 3 cirugías, no recuerdo ahorita de cuántas cirugías le habían hecho ahí en esta situación. Cuando nosotros estamos haciendo estadificación, recuerden que hay 2 maneras de estadificar. Yo siempre hablo de la manera convencional, que es radiografía y ultrasonido, pero cuando nosotros podemos hacer imagenología avanzada, como la tomografía computada, bueno, regularmente el melanoma ocasiona lisis en los pacientes, lisis ósea en los pacientes, y eso hace que tengamos infiltración en otro órgano que no fue el órgano donde empezó el tumor primario, y eso hace que la afección a nuestro paciente sea ahora todavía más grave y haga que la estadificación sea todavía más alta y bueno, teniendo el grado de malignidad que nos los debe de dar el patólogo de acuerdo a las características que está viendo las células, el patólogo nos va a decir melanoma en piel, grado alto, bajo o medio, dependiendo las características y el porcentaje de mitosis o la tasa de mitosis que tenga ese tipo de tumor. Si es melanoma oral, nos va a decir melanoma oral, grado bajo, medio o alto. Y entonces nosotros tenemos el grado y la estadificación la vamos a hacer con base en el sistema TNM, que yo ya se los había comentado antes, donde vamos a sacar el tamaño del tumor, si los linfonodos están afectados y si tenemos metástasis. Eso es lo que nos da la estadificación. Y bueno, cuando nosotros vemos a Bucles, es un pacientito que ya tenía metástasis en los pulmoncitos y lo vemos en esta tomografía que estamos viendo aquí una ventana pulmonar con ya medio de contraste. Podemos ver al corazoncito pintado y la metástasis aquí en esta gran masa que tiene en su pulmoncito. Y podemos ver cómo está afectado nuestro pacientito y seguimos adelante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aparte de que tenía un melanoma de grado alto en el miembro torácico, también ya tenía una afección en pulmón y afecciones en órganos internos. Eso nos hace pensar que entonces nuestro paciente tiene un melanoma acral de grado alto y un estadio también de muy alto grado. Y más adelante les voy a enseñar la tabla que nos da la Organización Mundial de la Salud y podemos ir evaluando. Cuando nosotros estamos haciendo estadificación debemos de ver diferentes cuestiones. Vean, este pacientito nos los traían porque, nos los trajeron al hospital porque querían ver si nosotros lo podíamos operar. Ellos querían que nucleáramos el ojo. Y si se dan cuenta, pareciera que solamente el ojo está aumentado, pero cuando nosotros hacemos la estadificación, nos damos cuenta que no solamente el ojo está aumentado, el cráneo está completamente lisado y desafortunadamente el tumor ya estaba haciendo contacto directo con las meninges de nuestro paciente. Este paciente no tardaba en empezar a tener daños neurológicos graves. En realidad es importante que si vamos a pelear una batalla contra el cáncer, que las batallas sean bien estudiadas, que tengamos nosotros el diagnóstico bien preciso, pero también la estadificación para que no vayamos a realizar una cirugía que en lugar de ayudar a nuestro paciente, lo afecte más de lo que ya está afectado. Es importante en realidad estar pensando siempre en la calidad de vida del paciente oncológico, que es un lema o un tema que tenemos nosotros en Oncomédico. Si bien si bien la incidencia de la enfermedad es baja, bueno, a veces no sé si sea bueno o sea malo que seamos un hospital de referencia, porque ahora veo muchos más casos de los que veía yo cuando hice este estudio que lo hicimos del 2019 al 2021, el estudio que yo le estaba presentando del artículo científico, donde teníamos realmente 4.9% de presentación de melanomas en nuestros pacientes y ahora realmente haciendo una estadística de
del 2021 a la fecha, seguramente ya estamos en 2 dígitos. ¿Qué quiere decir eso? Que pasamos del 10% de los pacientes que llegan al hospital con melanoma y desafortunadamente con grados altos y estadificación también alta. Es importante que antes de pensar en una cirugía, primero planifiquemos perfectamente. Hace tiempo yo leía en algún libro estas palabras y las escuchaba también de una persona que quiero mucho y que hace cirugía y decía, el mejor cirujano es aquel que opera cuando tiene que operar y que no opera cuando no tiene que operar. Y yo decía, bueno, ¿y eso qué significa? Cuando empezamos a hacer la estratificación, entiendo lo que significa eso. Hay pacientes que no tiene caso operarlos porque la cirugía que yo voy a hacer en lugar de ayudar a mi paciente lo va a afectar más. Por eso es importante, tan importante, hacer la estadificación y en ocasiones este tipo de lesiones, cuando nosotros tomamos una radiografía, en muchas ocasiones hay sobreposición y no se puede ver el daño ni se puede magnificar el daño más que con este tipo de reconstrucciones que nos permite identificar de una manera tridimensional qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente e incluso haciendo esta ventana ósea nos puede dar una perspectiva. Cuando hacemos una ventana de cerebro nos da otra perspectiva y cuando hacemos una ventana de tejido blando nos tiene que dar otra perspectiva. Conjuntando todo eso, nosotros decidimos ahora qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer por nuestros pacientes. En ciertas ocasiones, la cirugía, el tratamiento paliativo en nuestros pacientes, ¿qué significa paliativo? Bueno, mejorarles la calidad de vida por medio de fármacos que permitan que mi paciente no tenga tanto dolor, que le permita comer de mejor manera hasta que pierda la calidad de vida. La calidad de vida regularmente nosotros la calificamos un poco de acuerdo a la tabla de Karnofsky, que fue modificada del humano hacia los caninos y que nos permite identificar por medio de estas 3 situaciones que yo les estaba platicando cómo está la calidad y la movilidad de nuestros pacientes. Vuelvo a repetir, si mi paciente come, hay calidad de vida. Si mi paciente se mueve sin que tenga que recibir apoyo por parte del tutor o propietario, hay calidad de vida. Si mi paciente está limpio, ¿qué quiere decir? Que no esté echado y que se esté orinando y defecando encima, hay calidad de vida. O si es gato, si mi paciente está no tan afectado del pelaje porque mi paciente se sigue acicalando, bueno, definitivamente hay calidad de vida. Yo les paso este caso porque regularmente nosotros hacemos esto en Oncomedic. Fíjense la gran masa que tiene nuestro paciente y no es a veces que los tutores no se den cuenta. A veces el médico cuando ve al paciente empieza a dar desinflamatorios, antibióticos y otras situaciones y desafortunadamente los pacientes nos llegan ya en muchas ocasiones en este estado donde la masa es muy grande y las ramas mandibulares, si se dan cuenta, están ocasionando que haya una sobreposición, incluso los dientes caninos están totalmente desbalanceados. Esto habla de que ya hay lisis aquí en las ramas mandibulares. En ocasiones, por estos pacientes es muy complicado hacerlo porque seguramente este tamaño tumoral ocasiona que ya tengamos metástasis en los linfonodos subescapulares que se sienten arribita de las escápulas y en los linfonodos retrofaringios que regularmente también están afectados. El melanoma per se no afecta o no hace que nuestro paciente muera por el tumor primario. El melanoma ocasiona la muerte del paciente por la metástasis que va haciendo en otros órganos o sistemas. ¿Y nosotros qué hacemos en muchos casos? Ya lo vamos a ver. Nosotros hacemos mucho la biopsia líquida que nos permite tener fracciones de ADN de esas células que van muriendo del tumor primario y que nosotros extraemos de la sangre periférica y eso nos permite hacer medicina bien personalizada en nuestro paciente, medicina de precisión que nos permita tener mayores tiempos de sobrevida y como vamos a ver un caso tratado con trametinib en un paciente y que le fue muy bien y que afortunadamente nosotros logramos la remisión total de ese paciente y bueno, definitivamente, aunque es chihuahueño, se está peleando con otras patologías,
nosotros ya no tenemos signología del melanoma y un melanoma que ustedes van a ver que estaba realmente muy, muy fuerte. Bueno, vamos a seguir. Esta es la descripción de bucles con todas esas imágenes que les enseñé de la tomografía que estaba tan dañada. Él vino en marzo del 2023. A bucles lo tuvimos después de que ya lo habían operado 3 veces, lo tuvimos más de un año. Esta fue la primera vez que vino con nosotros y si se dan cuenta, hasta el vaso estaba afectado ya con una gran masa y en el vaso y con daños, miren, este es de marzo del 2024, con daños ya también en hígado y en otros órganos en marzo del 2024. Este paciente todavía para junio del 2024, si se dan cuenta, ya no tenía masa a nivel de almohadilla plantar. Definitivamente, aunque le habíamos ganado al melanoma en este sitio, bueno, como les comenté hace rato, el melanoma regularmente nos llega a ganar con la metástasis que ocasiona en otros órganos o sistemas. Estos bucles en marzo del 2023, vean cómo se veía la masa, estos bucles en junio del 2024. Ahí están los comparativos y aquí pueden ver a buclecitos en junio del 2024 con una excelente respuesta en el tumor primario, pero desafortunadamente desde un principio el pronóstico predictivo que nosotros le dimos a la mamá de bucles fue que desafortunadamente iba a haber un día en que la enfermedad nos iba a ganar y llegando con nosotros de marzo a junio, fue en julio del 2024 cuando a bucles lo tuvimos que ayudar a descansar, a dar eutanasia, que no es otra cosa más que ayudar al bien morir, que también es un acto de amor. Definitivamente, bucles se fue bien, no permitimos que sufriera más allá de tener una mala enfermedad. Este tipo de tumores en realidad no solamente afectan al paciente, propietario o tutor, porque recuerden que se puede ver ahí tumores que ya están necrosándose porque regularmente empiezan a perder la irrigación del centro hacia la periferia y se empiezan a necrosar. Hagan de cuenta que es un volcán, la parte de en medio, la del cráter, empieza a necrosarse y el olor de una neoplasia necrosada realmente es muy fuerte y en ocasiones hace que pues el tutor no tenga el mismo acercamiento por esos olores tan fuertes y tan fétidos. Aunque no pasó con bucles, logramos recuperarlo hasta junio del 2024, más de un año, y si nosotros contamos desde que lo empezaron a operar, después de que nosotros lo recibimos, bueno, tuvo casi 2 años con una enfermedad estable, con una enfermedad que le permitió vivir un tiempo de sobrevida con calidad. Bien, vamos a seguir viendo casos porque este es buclecitos y bueno, hay dos maneras de contraer cáncer. El cáncer que es somático, que viene ocasionado por, si ustedes se acuerdan del cáncer que les estaba diciendo que regularmente viene por daños químicos, físicos o biológicos y que puede venir en piel por los rayos UVA, que son los que más profundamente ingresan y los que más fuerza y daño ocasionan a las purinas y pirimidinas. Es importante que entendamos que también hay cáncer hereditario que viene fusionado de las células, ay, se me fue ahorita, las células que no son otra cosa más que el esperma y el óvulo. Cuando el esperma y el óvulo se juntan para generar, en este caso, a un pacientito, que fue un pacientito de 10 meses, y que traen regularmente daños, daños en el ADN, porque regularmente estos son pacientes que me ha pasado mucho, que son pacientes jóvenes que vienen de criaderos, tratan de cuidar tanto lo físico, tratan de cuidar tanto esos aspectos que regularmente son deseables en la raza, que ocasionan este tipo de enfermedades. Este era un paciente hermosísimo que venía de Estados Unidos y que tenía un melanoma oral, donde ya había lisis incluso de lo que era el paladar, y que con 10 meses tenía un melanoma tan
tan fuerte que incluso ya había ocasionado lisis en hueso. Es importante que recordemos la imagen del principio donde están los monstruos del melanoma asomando el lomo y que nosotros comparemos esa imagen con lo que estamos viendo aquí. Lo que está aquí arriba, lo que estamos viendo aquí en la imagen, solamente es la punta del iceberg. Lo más grave está hacia profundidad y es lo importante que nosotros tengamos que ver. Es importante que estadifiquemos porque puede ser que tú digas, médico cirujano, ok, voy a afilar el bisturí y lo que voy a hacer es que voy a cortar este tumor y listo, ya está. Si ustedes se fijan en estos dientes están nuevecitos porque el paciente era un cachorro en realidad de 10 meses, pero lo desafortunado era que tenía un melanoma con una alta heterogeneidad y con mutaciones tan fuertes que miren, había variantes del gen BRAF, quiero que ustedes se las queden muy grabadas estas variantes, porque con estas variantes del BRAF y del MEC, que no es otra cosa más que una proteína asociada a la mitosis, bueno, el gen BRAF puede ser minimizado y puede ser silenciado por el trametinib, y vamos a ver adelante. Este tipo de estudios nosotros los hacemos, bueno, no nosotros, el médico genetista, afortunadamente lo tenemos aquí en México, pero lo que quiero que vean es que esta tasa de mutación realmente es muy alta, está en punto 18 y regularmente tasas de mutaciones tan altas tienden a ocasionar que los quimioterapéuticos o este tipo de situaciones haga que fallen los quimioterapéuticos, porque el quimioterapéutico como tal no mata a la célula con características de malignidad, perdón, perdón, no mata a la célula con características de malignidad, lo que hace es que ocasiona un daño en las cadenas del ADN y esto va a hacer que el sistema inmune venga entonces en los diferentes checkpoints del ciclo celular y lleve esa célula a apoptosis. Bien, es importante que nosotros veamos eso y que identifiquemos que la tasa de mutación puede ocasionar que falle este tipo de quimioterapéuticos que en ocasiones vamos dando a nuestros pacientes. Bien, se me olvidó decirles algo. Cuando nosotros tenemos esto, entonces ahora podemos programar como tal un una terapia personalizada, una terapia bien dirigida a nuestro paciente que permita que tengamos mayores tiempos de sobrevida y mejores resultados. Ojo, no en todos los pacientes. En este caso, un paciente tan joven es muy complicado porque no solamente trae variaciones mutacionales o variaciones genéticas en que están en estas 5 células. Esas variaciones vienen en los trillones de células que conforman todo su organismo. Eso es importante que lo tengamos bien en cuenta, ¿ok? Hay aspectos comparativos en la medicina tanto canina como de humanos y desafortunadamente es tan parecida que bueno, nosotros podemos estar usando a nuestros pacientes caninos con melanoma para hacer medicina comparativa. ¿Por qué? Porque son pacientes que regularmente las enfermedades son espontáneas y no necesitamos estar sembrando en ellos alguna célula para que se desarrolle el tumor. Y como son centinelas de lo que pasa en nuestro medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que comparten con nosotros también todos los aspectos físicos, químicos y biológicos que el tutor tiene. Entonces también pudiera estar señalándonos cuáles son aquellos aspectos que nos están afectando. Ejemplo, en el artículo que tuve la suerte de que me publicaran en este mes, les quiero decir que hay una situación donde estadísticamente es muy significativo que el paciente viva dentro de casa. ¿Por qué es muy significativo? La situación es que disminuye hasta en un 24% la posibilidad de que el paciente pueda desarrollar una neoplasia con características de malignidad. Espero que lo puedan consultar. Es un artículo que viene en español. Si ustedes
que desean leerlo en español, o también viene en inglés. Escuchaba que había una persona de Canadá, por si también quiere checarlo, viene también en Canadá. De este artículo que les presenté en el slide pasado, de aspectos comparativos en melanoma canino, bueno, es importante que vean estos puntos importantes. El perro es considerado el mejor modelo animal de esta enfermedad. Es el de mayor incidencia en cavidad oral. Realmente tenemos nosotros muchísimos pacientes con neoplasias en cavidad oral, en la piel, los melanomas acrales o digitales, son las neoplasias más comunes que nosotros encontramos. Se puede tratar también con cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, donde se muestran los resultados. Es importante que nosotros empecemos a darle lectura para que entendamos cómo está el microambiente tumoral, si el tumor está formado por células del sistema inmune, como pudieran ser linfocitos, macrófagos, todos estas células que ayudan a que el sistema inmune esté presente ahí en el tumor. También si hay fibroblastos en todo lo que es el estroma. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro paciente? Es importante que veamos también la tasa de mitosis que nos están reportando y la heterogeneidad que nos está reportando el patólogo. Es importante que seamos amigos del patólogo, que le demos una buena anamnesis y que le pidamos todos esos datos que nos va a hacer entender a nosotros si este tipo de tumores tienen el sistema inmune tumoral o cómo está el microambiente tumoral inmune, que así se llama cuando nosotros empezamos a estudiar estas características. Se ha descrito estas neoplasias en perros, poco en gatos, en caballos y algunos animales silvestres y marinos. La media de sobrevida de perros con melanoma oral va desde los 17 hasta los 3 meses y en 65 días sin tratamiento. Esto depende qué tan afectado esté también nuestro paciente y cómo esté la estadificación de nuestro paciente. Es muy importante que lo veamos. Si nos damos cuenta, realmente no está reportado mucho el gen BRAF en los perros porque en realidad la genética en el perro se utiliza muy poco, pero ahorita van a ver, bueno, ya vieron el primer paciente, teníamos nosotros ahí 10 meses, que ya tenía una mutación en BRAF y en MEC, puede ser en MEC1 y en MEC2. Y acá vemos a nuestros pacientes, por ejemplo, de 1652, 1026, con melanoma oral, y ahí vamos teniendo pacientes cómo se van presentando, ¿no? Cutáneo, es más el oral, es lo que les decía, digital, vean, es muy bajo, unguial y ocular también muy bajo, pero no quiere decir, ahí les presento dos fotos de dos pacientes recientes que tuvimos nosotros con melanoma uveal. Es muy importante que vayamos viendo esto. Y principal que yo les decía, cuando nosotros tenemos a un paciente con un melanoma oral, todavía había algunos artículos que decían que regularmente cuando hay un melanoma en el globo ocular, que no pasa nada, que ahí se queda. No, no es cierto. Más adelante les presento para que vean cómo es. Cuando yo les hablo de la estadificación y vemos el sistema TNM, aquí están, miren. El sistema no es cuando el tumor es menor de 2 centímetros en diámetro. Aquí está T1A, cuando no hay invasión en hueso, T1B con evidencia de invasión en el hueso. Y así vamos dando, y es la WHO, ¿no? La World Health Organization, que es la Organización Mundial de la Salud, y nosotros podemos ver esto, ¿no? Y aquí está el estadio. Después nos vamos con la N, que es el linfonodo, cuando no hay evidencia de metástasis en los linfonodos, cuando es ipsilateral en los linfonodos, N1, y así vamos avanzando. Y después nos vamos con la metástasis. M0 cuando no hay metástasis a distancia y M1 cuando ya hay metástasis a distancia. Entonces, ejemplo, si yo tengo un paciente, por ejemplo, como buclecitos, si yo tengo un paciente que tenía un melanoma unguial, bueno, vamos a ver, y su tumor era más de 2 centímetros, bueno, entonces nos vamos con evidencia de invasión, no tenía, perdón, sin evidencia de invasión era T1A, ok, ese era no es cierto, perdón, porque era de más de 2 centímetros. T2, íbamos a T2, perdón. En linfonodos, como tenía los linfonodos afectados, bueno, y eran varios linfonodos,
nos vamos hasta N2 y como tenía metástasis, nos vamos a M1. Entonces era un melanoma unguial de grado alto con estadio, aquí lo van a ver, mira, estadio T2, que va aquí, con estadio 2, ¿ok? Esa es la manera en la que nosotros vamos a ver a nuestro paciente. No es cierto, perdónenme. Ah, cualquier linfonodo, metástasis no hay. No, me faltó aquí, cuando sí hay metástasis, se va hasta el estadio 4, perdónenme. Y aquí está el resumen de tratamiento, cuáles son los tratamientos que más funcionan, pero vuelvo a repetir, no hay nada como la terapia personalizada y ahorita lo van a ver. En nos presenta también los sitios de presentación, el A, que, que es en la zona rostral, en la zona de la mucosa y en piel, ¿ok? Bueno, las razas que más representativas son el Iredale Terrier, Boston Terrier, el Boxer, el Chihuahua, el Chow Chow, Cocker, Doberman, Golden, perdón, me equivoqué ahí no es Golden, es Golden, el Setter, Schnauzer, Scottish, Poodle, Rottweiler y Labrador. Seguido por el Schnauzer, el Scottish y el melanoma digital. Y regularmente se presentan a 9 años sin predilección de sexo, no hay una predilección de sexo. Cuando nosotros tenemos tiempos de sobrevida, el digital con metástasis es de 12 meses. Si se dieron cuenta con buclecitos, ya venía con casi un año después de 3 cirugías y nos fuimos casi a 2 años, ¿no? Y 24 meses el resto de los pacientes. O sea, superamos la media de sobrevida con buclecitos que tenía un tumor en los deditos. Melanoma uveal, aquí nos están presentando en este mismo artículo una foto y nos vamos después con nuestro pacientito. Dice, cirugía en cavidad oral con márgenes amplios puede llegar a tener hasta 566 días sin reincidencia. La cirugía, cuando nosotros la debemos de planear, va a 2 a 3 centímetros con margen en el hueso. Con márgenes cercanos que hayan quedado los márgenes sucios, el tiempo de sobrevida en esos pacientes es de aproximadamente 11 meses. ¿Ok? La radioterapia, bueno, hay que identificar, tenemos 2 tipos de radioterapia. Radioterapia externa que regularmente ocasiona radiación a otros órganos. Es importante que se cuide muy bien esta situación porque podemos tener radionecrosis o podemos tener daño a órganos adyacentes, recordando que cada uno de los órganos que se están radiando tienen diferente radiosensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la radiación iónica está expresada por la fuerza en joules que va teniendo el tejido. Esa fuerza cuando le está llegando al tejido se denomina Gray y entonces el Gray es la unidad que es medida cuando un órgano está siendo afectado por la radiación iónica, ¿sí? Por la radioterapia. Cuando nosotros tenemos radioterapia externa, que regularmente la dan los aceleradores lineales o las máquinas de ortovoltaje, debemos de tener en vista bien y platicar bien con el físico médico cuál es el daño a los órganos adyacentes. He tenido pacientes con radionecrosis en hueso, principalmente en cavidad oral, y otro tipo de daños en otros órganos. Entonces hay que evaluar bien si vale la pena estar radiando. Hay otro tipo de radioterapia, ya les platicaré más adelante. Ojalá PET Pharma me invite para que podamos hablar de radioterapia intraoperatoria, que es la parte donde nosotros podemos estar ocasionando una radiación bien dirigida y que podemos estar nosotros monitoreando con milímetros la radiación alterna a los órganos adyacentes. La radiación externa se controla por centímetros, la radiación interna por milímetros. Ya les hablaré en otra de radioterapia intraoperatoria, que es un gran tema y que lo vamos a traer mucho aquí a colación en México. ¿Ok? Se utilizan protocolos de hipofraccionamiento cuando se da con acelerador lineal
el tiempo de sobrevida va de 5 a 11 meses. No hay una diferencia estadísticamente significativa haciendo lo demás, ¿no? Que es cirugía y quimioterapia o cirugía más quimioterapia, pero quimioterapia redirigida, bueno, ya vieron con buclecitos, llegamos hasta 2 añitos de sobrevida con un paciente bien afectado. En quimioterapia la causa de muerte es la metástasis. El cisplatino no es la mejor respuesta. El tiempo de sobrevida es de 118 días. El carboplatino, el tiempo de sobrevida es de 761 días. El carboplatino con radioterapia, 387 días. Solo cirugía con achuvancia, 150 pacientes vivieron 335 días. El mejor es lomustine, doxorubicina, terapia metronómica con vacuna hasta 1747 días. Bueno, la vacuna no es otra cosa más que el ONCEP, pero vamos a ir viendo más adelante. Ok. Hay otros inmunoterapias que habla ese artículo, pero bueno, vamos a brincarnos del artículo y vamos a ver a cosas que nosotros hacemos aquí en México. Melanoma uveal, vean cómo está este tipo de pacientito que está bien afectado con un melanoma interno y con metástasis en todo esto, lo que era la gingiva. ¿Sí? Ya no quiero detenerme con artículos, vámonos un poquito a lo que es la biopsia líquida y los puntos importantes que quiero que vean. Ok, la biopsia líquida no es otra cosa más que obtener sangre periférica de nuestros pacientes. Este tipo de biopsia nos permite entonces estar identificando por medio del ARN circulante, ADN circulante también, qué es lo que está pasando con nuestros pacientes y cuál es la expresión en cuanto a las mutaciones genéticas que están expresando. Es menos invasiva, no estamos haciendo como tal nosotros un corte, solamente estamos tomando sangre, es de menor riesgo y dolor, es como si estuviéramos tomando una muestra para hacer una biometría, una química, etcétera. Lo que sí hay que tener cuidado, hay que tomarla con guantes para evitar que restos del ADN de nuestra piel se vayan ahí. Hay que tener un monitoreo continuo de nuestros pacientes. Nos permite tener 3 cosas muy importantes. Una, si nuestros pacientes tienen alguna mutación y aún así no estén expresando algún signo de la enfermedad, entonces tenemos una detección temprana de esas mutaciones. 2, para diagnosticar una neoplasia que en realidad nos está costando mucho trabajo, incluso nos están pidiendo lo que es proteómica, que no es otra cosa más que inmunohistoquímica. Entonces nosotros podemos utilizar una biopsia líquida para identificar cuáles son los puntos de mutación. Ojo, regularmente, cuando nosotros vamos a estar identificando un sarcoma de otro tipo de neoplasias, se utilizaba mucho la diamantina, pero ahora, con todo esto que yo les estaba hablando de los fibroblastos asociados al tumor, fibroblastos asociados al cáncer, todas estas células que regularmente a veces tienen las neoplasias y que no necesariamente tienen las características de malignidad, pero están en el endotelio vascular y que son células sanas, o que tienen fibrina y que son células sanas, o que son de colágena y que son células sanas, pueden estar expresando la dimentina cuando nosotros hacemos una inmunohistoquímica. Hay que tener cuidado con estas situaciones. Necesitamos que la persona que está haciendo este tipo de inmunohistoquímica tenga mucha experiencia en el diagnóstico de esto para que no nos vaya a dar un falso positivo. Nos permite también hacer medicina de precisión al saber qué tipo de fármacos yo le puedo dar a un paciente que tiene estas mutaciones y podemos ir teniendo una evaluación de la respuesta. Ojo, quiero que pongan atención en esto. Regularmente cuando la tasa de mutación es alta, por ejemplo aquí el 18%, en la situación es que si en algún momento los fármacos que yo estoy dando ya no me están funcionando, quiere decir que el paciente a nivel tumoral tuvo una mutación. Vuelvo a hacer yo otra biopsia líquida para identificar cuáles son las variantes que tuvo mi paciente y entonces volver a medicar a nuestro paciente para tener un poquito más de respuesta y tener mayor tiempo de sobrevida. Eso hace que tengamos nuevamente una terapia diferente y que nos permita tener mayores tiempos. Y también puede ocasionar que cuando un paciente ya lo hayamos tenido en remisión total y de repente vuelva con una neoplasia del mismo
de las mismas características del anterior, bueno, tengamos nosotros la respuesta de que si sigue siendo igual o tuvo una mutación. Eso es importante que lo tengamos también a la vista. La genética, los puntos importantes es que nos permite identificar qué es lo que está pasando con nuestros pacientes y si lo que vamos a hacer nosotros como cirugía es el primer punto o debemos de hacer otras cosas. Si podemos realizar radioterapia o quimioterapia de adyuvancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo están las células? ¿Cómo se están comportando? Si van a ser radiosensibles las células, ¿qué es lo que está sucediendo? Podemos utilizar la proteómica y la genómica para ver, la proteómica no es otra cosa más que la inmunohistoquímica y la genómica no es otra cosa más que la biopsia líquida para tener esos diferenciales e ir evaluando qué es lo que está pasando con nuestro paciente, ¿sí? Se dice que la condroitina ayuda mucho a detener un poquito la expresión y la malignidad del melanoma. Y eso está también en el artículo que les estaba presentando anteriormente. Pero como no tengo mucho tiempo, bueno, no les puedo hablar mucho de esta situación. Ojo, este es otro paciente con melanoma, no es bucles, es otro paciente, pero vean qué afectado está. Este pacientito no se dejaba agarrar y realmente estaba tan mal que no se quiso sedar. El papá de este paciente nos dijo, permítanme, yo le abro la boquita, conmigo si se deja, y bueno, pudimos ver esta gran afección que tenía este paciente aquí también en cavidad oral. Si se dan cuenta, son afecciones que llegan a ocasionar lisis en el hueso y eso hace que la estadificación cambie. Melanoma oral maligno, vean a este otro paciente cómo está afectado y si se dan cuenta la pigmentación aquí no existe, no se ve un pigmento negruzco en este paciente, hay que sospechar entonces de melanoma a melanocítico. En este otro paciente sí se ve mucho la afección, este paciente vean qué tan mal está. Bien, hay que identificar cuándo podemos hacer cirugía o cuándo no podemos hacer cirugía. En este paciente con esta gran masa, muy complicado hacer cirugía, porque ya estaba muy afectado los linfonodos retrofaringios. Eso nos daba otra estratificación y un tiempo de sobrevida más bajo. Todo eso lo debe de saber el tutor o propietario para que decida si se hace una cirugía paliativa o no, porque los tiempos de sobrevida disminuyen. Esta pacientita tenía un melanoma oral maligno, tenía hambre, siempre quería estar comiendo, pero abría la boquita y gritaba de dolor porque realmente le dolía mucho. La propietaria me dijo, no me interesa, sé que va a vivir poco, pero lo que yo quiero es que siga comiendo, si va a ser 1 o 2 días, no me importa, que coma, que abra la boca y que pueda comer. Afortunadamente le hicimos esa maxilectomía, quitando incluso hasta el arco cigomático y nos permitió tener una pacientita de cerca de 100 días comiendo, como la propietaria quería, y realmente le fue muy bien. Es importante que se cuide siempre la estética de los pacientes y que se retire la masa lo más posible, lo más amplio posible. Vean cómo estaba, ¿sí? Se trata de traer todo el tejido dañado e incluso tratar de dar un borde. Aquí es importante que verifiquemos cómo está el hueso, porque si el hueso ya tiene lisis, no se puede dar una radioterapia externa, que es una radioterapia con acelerador lineal. Si vas a dar radioterapia, tendría que ser una radioterapia intraoperatoria, que después ya les platicaré un poco más adelante, o tendríamos que estar dando una quimioterapia de adyuvancia, una quimioterapia bien dirigida para saber y tener mejores tiempos de sobrevida. Ok, este caso es muy importante, quiero que lo vean, quiero que lo chequen y que vayamos viendo diferentes situaciones. Si se dan cuenta, este es un macho, es un chihuahueñito que tenía un tumorcito, bueno, no era un tumorcito, para él era un gran tumor en la zona perianal, era un paciente chihuahueño con un melanoma realmente muy afectado. Pero vean otra cosa, teníamos una lesión hepática activa, hay factor de metástasis, hay una variante asociada a alteraciones en la melanocortina, hay una variante del gen BRAF y del gen NRAS asociada a melanoma, estos dos. Con una tasa de mutación alta, 0.18, realmente todos los pacientes que tienen melanoma llegan a tener una gran tasa de mutación. Lo más importante que yo quiero que vean aquí es que, aparte, el médico
eh, genetista nos da algunos fármacos que afectan a este tipo de neoplasias un poquito. Pero cuando nosotros tenemos este gen asociado a la variante BRAF y a NRAS, bueno, que regularmente sabemos que MEC1 y MEC2 son los que están asociados a BRAF y a NRAS, bueno, cuando nosotros vemos esto y aparte vemos todo esto, debemos de estar pensando en diferentes cosas. Uno, el trametinib es un inhibidor tirosinquinasa que inhibe la producción de estos, tanto de BRAF como de MEC1 y de MEC2. Recuerden que MEC1 y MEC2 son mitógenos. ¿Qué significa eso? Que ocasionan que haya mucha mitosis en las células y que aparte con esa mitosis y esta tasa alta de mutación, bueno, vamos a tener un paciente que posiblemente en melanoma pudiera estar mal. Definitivamente, en algún momento les voy a estar pasando en las redes cuando este artículo ya lo tenga publicado, porque logramos hacer lo siguiente. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un variante del gen BRAF mutado, entonces ocupamos trametinib, que es un fármaco inhibidor de BRAF, de MEC1 y de MEC2, y se lo dimos por un tiempo en realidad un poquito largo, fueron 4 meses y medio, junto con trametinib y imatinib, que nos los estaba sugiriendo también el, el genetista. Por supuesto, le dimos otro tipo de fármacos, como pudiera ser en este caso, no había una tasa muy elevada de mitosis, pero sí le dimos ciclofosfamida. Y entonces, junto con ciclofosfamida, junto con lomustina, junto con imatinib y junto con trametinib, logramos la, la remisión total del melanoma, de esa gran masa que tenía nuestro paciente a nivel de la zona perianal. La situación es que definitivamente es un chihuahua, si ustedes se acuerdan, un chihuahueño, si ustedes se acuerdan en el artículo anterior, por eso quise leer las razas que son más susceptibles. El chihuahueño, aparte de que tiene susceptibilidad a tener este tipo de enfermedades, realmente ya traen una mutación genética. La situación de aquí es que, al igual que puede presentar melanoma, también el chihuahueño, raza que presenta problemas cardíacos. Ahorita, si bien sigue con algunos fármacos, principalmente nutracéuticos, que inhiben muchísimo la expresión y regularmente la mitosis de este tipo de células, el paciente está excelentemente bien en cuanto a lo oncológico, pero está con el cardiólogo porque tiene algunos problemitas propios de la raza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos una terapia dirigida, una terapia personalizada en nuestros pacientes y que hacemos este tipo de estudios que nos permite identificar cuáles son las mutaciones puntuales que tiene nuestro paciente y que también hacemos una estadificación que nos permita evidenciar también cuál es la estadificación que tiene nuestro paciente en base al sistema TNM, podemos entonces nosotros estar brindando un pronóstico predictivo de lo que va a estar sucediendo en el tiempo a corto, mediano, y en este caso con este paciente que no se llama más que Marlon, este hermoso chihuahueño, que realmente todos en el hospital lo queremos mucho porque su papá es una persona muy puntual en cuanto a sus tratamientos, en cuanto a sus medicamentos y todo. Siempre que llega, todos los médicos lo saludamos porque todos conocemos a Marlon, ha pasado por dermatología, ha pasado por oncología, ha pasado por, bueno, ahorita está en cardiología y Marlon está de maravilla. Ya no nos estamos peleando con el melanoma, ahora quien se está peleando con la enfermedad que tiene Marlon es el cardiólogo, pero no más nos estamos peleando nosotros. Nosotros tuvimos la suerte de aplicar el trametinib, tener todos esos resultados y bueno, en realidad es lo que les puedo platicar en una hora de lo que es el melanoma y que lo podemos tener en diferentes sitios, recuerden, lo podemos tener
en piel, lo podemos tener en la conjuntiva, lo podemos tener en el ojo, lo podemos tener en los dedos, que puede ser digital, que puede ser acral. Bueno, les quiero presentar este caso, que fue un caso que presentó un alumno del doctor Sebastián González de Uruguay, un alumno del posgrado de oncología de Betes Web. Este pacientito tenía un melanoma, vean cómo está el pacientito, pero lo que yo les digo es, debemos identificar en qué parte del ojo está nuestra neoplasia. ¿Por qué? Porque donde esté el ojo, al igual que, perdón, donde esté la neoplasia, al igual que en la piel, puede tener salida por vasos sanguíneos, vasos linfáticos, aquella comunicación que se tiene entre el humor acuoso y todo lo que hay con el interior en el cuerpo, y definitivamente el pacientito no murió por el tumor primario que estaba en el ojo, murió por la alta metástasis que tenía a nivel pulmonar. Esto es, después de que el paciente murió, el tutor le permitió al doctor Sebastián hacer una necropsia y bueno, encontró esta gran lesión en los pulmoncitos de su paciente. Entonces, es importante que entendamos que cuando tenemos un melanoma, no tenemos que operar de inmediato. Tenemos que estadificar, identificar por medio de punción en los linfonodos, aquellos que sean palpables, y hay que punzarlos, perdón. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el tumor está aquí en el ojito. Entonces tenemos que nosotros punzar los dos linfonodos retrofaringios, los subescapulares, no importa que no estén agrandados. Nosotros podemos encontrar esa pigmentación en las células, en esos linfonodos, y eso nos va a dar el positivo si es que los linfonodos están tomados. Viendo los pulmones, yo les aseguro que los pulmones, perdón, que los linfonodos estaban tomados. Ojo, son linfonodos, no son ganglios, los ganglios están en el sistema nervioso y todo lo que está en el sistema linfático son linfonodos. Es importante que identifiquemos esto también y que lo llevemos mucho al tema, ¿no? Es importante que también nosotros identifiquemos en qué plano anatómico, si está en piel, está la neoplasia, si está muy profunda, tiene más posibilidades de estar metastatizando a otros órganos, si está en el ojo y está muy agrandada y tiene conexión hacia las afueras del ojo, seguramente va a estar ocasionando metástasis como con este paciente. Por eso les digo, es importante que veamos esto. Sin más, no quiero quitarles más tiempo. Realmente para mí es un placer estar platicando con ustedes. Me encanta que me hayan invitado en esta ocasión. Agradezco realmente a Elías por la invitación y bueno, estoy atento a sus preguntas. No sé si estén por ahí, Claro que sí, doctor. si tengan algunas preguntas, estoy a sus Claro que órdenes, es sí. un placer. Estas son, lo que me decía Elías hace rato, esas son mis redes, ahí pueden estar viendo los casos que les platico. En realidad, Elías, no tomé cursos, el único curso que tomé, mi esposa me dijo, no digas nada, solamente platica lo que haces, y es lo que hago, platicar lo que hago, y lo que hago, como lo hago con tanta pasión y con tanto amor, creo que por eso sale, creo que bien. No sé tú qué opinas. Estoy a sus órdenes. Los escucho. No, pues ahora se tiene que No se llevar a escucho una bien. cena especial a su esposa porque dio el consejo más acertado, que justamente prácticamente parte de del éxito que pueden llegar ¿Se a tener escucha, las redes Roger? sociales es no engaribolees tanto, simplemente sé cómo debes de ser, y creo que fue el mejor consejo que le pudo haber dado. Así es que muy seguro, por ahí la vi hace rato, creo, entonces por ahí si nos está viendo, pídale por favor una cena especial y que no diga, no, sí, yo siempre la llevo a cenar, no, una cena especial. Sí, No, no es cierto, ¿cómo cree? sí, sí, pero sí, la cena especial, sí. Perfecto, excelente, doctor. Muy bien. Pues bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Sin embargo, antes de pasar a esta parte, te vamos a dejar que puedas tomar un vasito de agua para que puedas descansar un poco tu garganta. Y mientras tanto que el doctor descansa un poquito la garganta, les quiero comentar que tengo aquí de invitada a la doctora Priscila Carrillo, que está aquí con nosotros y nos quiere hacer una invitación en lo que comenzamos con la parte de preguntas y respuestas. Buenas noches, doctora, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, hermoso. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Aquí yo disfrutando de esta noche tan interesante con el doctor. La verdad me da muchísimo gusto. Me da un placer el poderte saludar. Muy buenas noches, doctor Gilberto. También un placer el poderme deleitar con esta charla, que la verdad fue muy enriquecedora. Yo creo que vamos a tomar varios puntos como médicos en la parte de la consulta diaria. Muchísimas gracias, en verdad, y sobre todo por la pasión que invierte en este tipo de trabajos. Pues mi queridísimo Elías, pues ¿qué crees? Vengo para poderlos invitar al próximo curso que vamos a tener. Ya ves que somos así como que parte de plataformas hermanas que también hemos interactuado con Pet Pharma y con otros laboratorios. Y en esta ocasión, a través de la plataforma de actualizaciones veterinarios, el día 1 de mayo iniciamos un curso en parasitología clínica veterinaria integral 5.0, en el cual va a estar por ahí el doctor Javier Alejandro Más, va a estar el doctor de Javier Alejandro Más de Argentina, el doctor Dani Chinchilla, con la parte de todo lo que son técnicas moleculares en parasitología y diagnóstico él es de Colombia. También por ahí va a estar la doctora Gabriela Perestor, que la verdad te puedo decir que es así como que una de las mentoras principales en parasitología a nivel mundial. Ella también de Argentina, una servidora que también por ahí va a estar, yo mexicana, sí, no vivo en aquellos países, pero espero primeramente Dios un día llegarlos a conocer también. Muy contenta de poder lanzar la verdad, en plataforma, este proyecto, donde vamos a ver desde artrópodos, vamos a ver desde farmacología, tanto volver a recordar vermífugo, vermicida, cómo se pueden en determinado momento combinar las sales, hacer realmente la parte de desparasitación, pero que la desparasitación realmente será preventiva. Yo creo que por ahí podemos hacer esquemas distintos en los cuales cada uno de esos pacientes que llegan a la consulta diaria, pues merecen esa atención tanto en la parte diagnóstica como en la parte de tratamiento. Entonces, la verdad, muy contenta de poder iniciar 1 de mayo ahí en la plataforma de actualizaciones veterinarias. Y pues muy gustosa, la verdad, también de participar con ustedes en otras plataformas, así como también con otros laboratorios hermanos, así como pues Pet Pharma. Y que habido contigo, Elías, te voy a decir, ¿cuándo nos vamos a volver a ver así en plataformas, eh? Sí, ¿verdad, doctora? Ya sé, ya Sí, sé. Muy pronto también vas a estar en alguno de los webinars por ahí que tenemos preparado. Y pues bueno, gracias por compartirnos ya prontito. el proyecto que tienes en la plataforma de actualizaciones donde tú eres ponente. Pero bueno, muy seguramente van a preguntar dónde pueden pedir informes, dónde pueden pedir información, no sé si Claro les que puedas sí. decir. Se pueden comunicar, la verdad, Elías, a través de WhatsApp al 813-418-8958 o bien a lo que es al correo de actualizaciones veterinarios. Entonces, con cualquiera de nosotros, o bien también estamos en la parte de Facebook e Instagram, entonces pueden comunicarse con nosotros para mayores informes, en verdad. Si gustan, les vuelvo a repetir lo que es el ¿El número? el número, si me haces nada más favor, chavo, Sí, claro. es el 813-418-8958. Perfecto, excelente, doctora. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente por podernos compartir esta información tan importante. Y pues bueno, mira, creo que también ya viste el trabajo que hace el doctor Gilberto. Entonces, pues bueno, sería bueno que Sí, en algún momento, pues ustedes que también tienen alguna plataforma, pues lo puedan estar invitando a dar una charla, porque además ya también vi que hay una charla de radio, ¿qué era? Perdón, doctor. radio, te- Radioterapia radio. intraoperatoria. Exacto, No, eso es lo que déjame yo te quise digo, decir. Elías, que no es de la radio así como que esas de escuchar música ni nada por el estilo, ¿eh? Para que no vayas a andar pensando que es así Ah, como de bueno. comunicación o cosas por el estilo. No, doctor, acá, mi queridísimo compadre, si así lo ves, se trama cada vez que yo hablo de parásitos. Te lo juro, mira, cada vez que yo hablo de parásitos, este muchacho va y se desparasita, va y se desinfecta, va y se compra un montón de productos, porque dice que cada vez se trauma más conmigo. Le digo, pues imagínate tú y yo juntos, doctor. Tú en la parte, sinceramente, la parte, imagínate de fármaco, de esos por el estilo, y acá en parasitología, no, somos una bombita. Sí.
Perfecto, excelente, muy bien, doctora. Pues bueno, muchísimas gracias por hacernos la invitación. Ya los doctores, pues bueno, podrán ver la repetición si es que quieren revisar nuevamente el teléfono y pues agradecemos mucho la invitación que has hecho. No, hombre, gracias a ustedes en verdad por el espacio y nos vemos pronto. Saludos a todos. Perfecto. Un gusto, doctor. Gracias. Un gusto, doctora. Hasta luego. Bueno, doctor, listo. Pues ya tengo aquí algunas preguntas y tengo al doctor Carlos Galeano que nos pregunta, ¿qué tan recomendable es el uso de vincristina en estos casos? Bien, una excelente pregunta, Elías. Realmente la vincristina debemos de entender dónde es su plano de acción. El plano de acción de la vincristina regularmente solo funciona en la zona M del ciclo celular cuando hay mucha mitosis. Regularmente este tipo de célula, este tipo de neoplasias, el 80% de ellas están en G0, son células que están ahí quiescentes, pero que la vincristina no les va a estar haciendo absolutamente nada. Entonces se puede utilizar si la tasa de mitosis es alta, pero siempre acompañado de otro tipo de fármacos. Ok. Segundito, segundito. Tengo aquí otra pregunta. Y nos está haciendo la pregunta Esteban Cruz. Dice, ¿qué opina de la electroquimioterapia y el medicamento Ocoxin para el tratamiento del cáncer? La electroquimioterapia es buena, realmente yo la utilizo, pero en casos muy específicos. Siempre hay que conocer perfectamente cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de cada uno de los tratamientos que vamos a estar utilizando. En en el melanoma, bueno, no hay tanta respuesta. Sí hay estudios con interleucina 12 principalmente, donde se hace transferencia génica, pero no es tan significativo los tiempos de sobrevida en cuanto a eso, ¿no? A aumentar mucho el tiempo de sobrevida. Es mejor la terapia dirigida, como les estaba hablando, cuando hacemos medicina genética. Perfecto, muy bien, doctor. Dice José Juan Gualdito Sánchez como una aportación. Este tipo de tumores son muy comunes y desafortunadamente en muchos de los casos cuando son diagnosticados ya hay metástasis. Sin embargo, es muy importante el conocer los tratamientos empleados con buenos resultados. Claro. Adrián Perfra dice, hola doctor, dos preguntas. ¿Afecta la interpretación genómica que haya dos tumores de diferente estirpe en el paciente? No, no afecta. A final de cuentas, vuelvo a repetir, el ADN circulante nos va a permitir conocer todas las mutaciones que tengan, no importa si es una o dos masas. En ocasiones, la genética nos ayuda a identificar, a veces se cree que el paciente que tiene multinodulaciones, se cree que es el mismo estirpe celular, pero no. Ya con la medicina genética nos permite identificar cuál es el diagnóstico en específico y dónde vamos a tener que estar atacando con los diferentes fármacos, que vuelvo a repetir, es medicina de precisión en realidad. Y la otra es, ¿qué opina de la linfadenectomía en el caso de que haya metástasis a linfonodos? Sí, Gracias. claro, nada más hay que ver si es posible y si es viable la cirugía. Y si no, pues si ya son diferentes linfonodos, pues bueno, hay que pensarlo dos o tres veces. Lo importante es que yo siempre le digo a mis alumnos, hay que quitarle un poquito el filo al bisturí y hay que operar solamente cuando se pueda y se tenga que operar, solamente. Pero si es solamente un linfonodo y es operable, adelante hay que hacerlo. A final de cuentas, cuantitativamente estamos disminuyendo las células con las que nos estamos peleando. Ok, perfecto, excelente, muy bien, doctor, gracias. Melissa A. Haddad dice, buenas noches a todos. Doctor, ¿qué porcentaje de vida remisión ha visto solamente abordando con cirugía? Con cirugía depende la estadificación, pero va muy poco, el tiempo de sobrevida. Por ejemplo, en los melanomas orales, el máximo que hemos tenido solamente con cirugía, 3 meses. Calderón Alexander dice, ¿terapia metranómica ayuda? Sí, claro, siempre y cuando sepamos qué es lo que vamos a atacar. La terapia metronómica regularmente es antiangiogénica, que significa que vamos a estarnos peleando con los vasos sanguíneos que se están formando. Pero si nosotros tenemos el estudio genético, como el que les estaba enseñando, bueno, nos permite identificar si con el imatinib, si con la ciclofosfamida, si está expresando mucha ciclooxigenasa 2,
nosotros ponemos un fármaco como el Meloxicam, que lo podemos conseguir de Pex Pharma, bueno, excelente, y se da a dosis metronómica que no afecta a nuestro paciente ni en el riñón ni en el estómago. Perfecto, muy bien. Dice Ax González, buenas noches. ¿Qué abordaje y seguimiento recomendaría para un melanocitoma de iris diagnosticado por biopsia de incisional de iris? Melanocitoma. Tendríamos que conocer un poquito más del paciente, pero es importante que se evalúe excelentemente bien al paciente. Están mis datos, es Axel. Axel, están mis datos ahí. Ax González. Si quieres enviarme el estudio y con mucho gusto te apoyo. Gracias. Melissa Martínez Quijano dice, hola Doc, la biopsia líquida se recomienda cuando no se puede hacer la biopsia por alta vascularización de la masa, ¿o qué recomienda Claro. para masas muy vascularizadas? ¿Qué se recomiendan masas muy vascularizadas? Bueno, puedes hacer una punción, ya sea ecoguiada con un Doppler color, o puedes hacer una punción con tomografía computada. También eso te permite hacer una punción bien dirigida y salvar aquellos vasos grandes que le puedan ocasionar una hemorragia. Muy bien. Dice Alecita RVA. Buenas noches. En el caso de analgesia, qué se puede y qué manejo de dolor deberíamos obtener? Dependiendo qué tipo de dolor tengamos. Definitivamente eso del dolor regularmente lo maneja el médico que hace analgesia, que hace anestesia en el hospital, pero lo que más utilizamos es CBD, utilizamos también como tal pregabalina, gabapentina, si los pacientes están expresando mucho COX-2, también utilizamos mucho lo que es el meloxicam en dosis muy pequeñitas, dosis metronómicas. Pero sí, es de lo que más ocupamos. Perfecto, excelente, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya no veo alguna otra pregunta, sin embargo, sí veo varios comentarios acerca de que están agradecidos por la ponencia que nos ha compartido el día de hoy, que es de gran calidad, de gran utilidad. Y bueno, ya tendrás la oportunidad de poder revisar pues todos los comentarios que nos están haciendo los doctores. Y de verdad, muchísimas gracias por esta ponencia, porque creo que, pues bueno, pues sí, definitivamente vamos a tener que tener una segunda parte de radioterapia. Entonces, pues bueno, esa es una muy buena excusa para poder tenerte nuevamente por acá. Va a ser un placer, por supuesto, tenerte y poder seguir aprendiendo pues con todo el conocimiento vasto que tienes de acuerdo a tu clínica que también estás ejerciendo y que pues ves diferentes casos y demás y que al final pues de alguna manera se ha ganado a pulso y con trabajo y sobre todo con resultados el poder ser una clínica u hospital de referencia. Así es que de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Muchas gracias, Elías. Para mí es un placer y realmente me dio mucho gusto que tuviéramos en el foro a gente no sé si faltó gente de Argentina, no escuché, pero de Centroamérica muchos. Eso me da mucho gusto. Sí, te puedo confirmar que estuvo Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, que son los que yo vi. Y bueno, pues indudablemente México, ¿no? Claro. Que estuvieron de varios estados, así es que pues bueno, se hicieron presentes. El único que me faltó hoy pasar lista fue Costa Rica, pero pues de ahí en fuera la mayor parte de los países en donde incluso tenemos presencia, pues bueno, se han estado conectando. Así es que de verdad muchísimas gracias. Y para cerrar justamente el webinar el día de hoy, no sé si nos quieras compartir las últimas palabras para cerrar este evento de esta noche. Bueno, sí, claro que sí. Fíjate que es importante que nosotros antes de pensar en una cirugía debemos de saber cuál es el diagnóstico que tienen nuestros pacientes. La oncología es una ciencia que en realidad debe de ser muy bien estudiada y cuando nosotros, como yo les comentaba hace rato, operamos sin tener unos márgenes, en lugar de ayudar al paciente lo estamos afectando. Es importante que si creemos que el paciente o la enfermedad nos está ganando, se refiera al paciente, se mande con un especialista o la otra.
Si es que estamos muy lejos, bueno, podemos apoyar a los médicos, haciendo, una interconsulta y con mucho gusto podemos estar trabajando con ellos. No les voy a quitar al paciente y menos a aquellos, médicos que en ocasiones, apoyo de otros lugares, de otros países. Lo único es que vamos a potencializarnos, ambos y vamos a aprender a utilizar los productos de Pet Pharma y algunos otros, seguramente. Perfecto, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Pues mira, voy a tener que hacer una pequeña pausa y porque también estaba leyendo entre los comentarios. Ya se hizo presente Costa Rica, así es que, Juanito, me Sí. disculpo si está Costa Rica, entonces sí estuvieron todos, pasaron lista todos, pero fíjate que hicieron alguna otra pregunta que tal vez creo que pueda llegar a ser importante. Neida Guevara Mm. dice, ¿la metástasis se pone más agresiva cuando se realiza una cirugía sin evaluación o no influye? Definitivamente te voy a decir algo. Cuando nosotros ocasionamos estrés en las células, hay dos cosas muy importantes. Fíjate, debemos de estar evaluando desde cómo está conformada la masa, si es movible o si es sésil. Sésil significa que está adherida a otro plano o a otro tipo de estructura. Cuando es sésil, está muy pegada. Y también debemos de estar evaluando si está irrigada. Regularmente una masa después de 1 centímetro siempre genera vasos sanguíneos. Cuando nosotros solamente hacemos una citorreducción, que nosotros debemos de estar pensando en que se reduce cuantitativamente el número de células que conforman el tumor, la situación es que estamos dejando sembradas muchas células. Ejemplo, los que estudian esto, los estudiosos de las neoplasias, dicen que un tumor de 1 centímetro cúbico tiene hasta 1 billón de células con características de malignidad. Cuando nosotros hacemos una citorreducción y quitamos el 99.9 de la neoplasia, dejamos sembrados 1 millón de células con características de malignidad. ¿Qué significa eso? Que ahora esos vasos sanguíneos que conformaban al tumor primario van a aumentar a ese 0.01% que quedó, e imagínate cómo van a estar creciendo las células. Van a crecer de una manera exponencial y realmente con mayor característica de malignidad. Si era un grado 1, ahora van a mutar a un grado 2 o a un grado 3. Y eso va a afectar demasiado a nuestro paciente. Y por supuesto que va a afectar mucho la credibilidad del médico que haya hecho esa cirugía. Perfecto, excelente, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora sí, con esta pregunta realmente estamos terminando. Ya tendrás la oportunidad de ver, ya hay varios comentarios acerca de agradecimiento. Y pues bueno, ahí no sé si tengas tú la presentación a la mano en tu última diapositiva. Si no me equivoco, creo que ahí estaban tus datos porque nuevamente los están solicitando varios médicos. Entonces, pues será bueno que nos lo puedas compartir. Ese icono de TikTok, síganlo. Yo lo hago. Gracias. Yo lo hago. Y la verdad es que va a valer muchísimo la pena. Ya que estamos ahí de repente en nuestros minutos de ocio, pues a veces también hay un ocio en el cual pues puedes seguir aprendiendo incluso. Entonces, yo les recomiendo que lo puedan seguir ahí en sus diferentes redes sociales, tanto en Facebook, tanto en TikTok. Y pues bueno, creo que tiene la disponibilidad del doctor, que eso es de verdad de valorar. Así es que de verdad, muchísimas gracias, doctores. Y bueno, mientras que ustedes siguen viendo los datos del doctor, yo como siempre les quiero agradecer a todos por su apoyo, por su confianza en esta su plataforma, que la única finalidad que tiene es el poder seguir con esta educación continua de alguna manera en diferentes temas. El doctor Gilberto bien lo comentó. Hay algunos productos que pues sí, indudablemente nosotros no manejamos como Pets Pharma y lo manejan algunos otros laboratorios. Entonces, pues bueno, siempre lo que buscamos nosotros es el poder compartir el conocimiento y pues que ustedes sepan cuáles son las opciones terapéuticas que ustedes puedan llegar a ocupar para dar una mejor calidad de vida a sus pacientes. Así es que pues bueno, si a lo mejor no encuentran ese producto en nuestro laboratorio, muy seguramente lo encontrarán en otro, pero pues bueno, también en Pets Pharma tenemos una gama muy amplia de productos que puedan también estar ayudando o que sean auxiliares en este tipo de situaciones, pero sobre todo lo que más nos interesa a nosotros es que ustedes se sigan capacitando y que pues poder tener al alcance expertos como el doctor Gilberto que nos puedan estar enseñando esto. Así es que de verdad, muchísimas gracias a todos.
Yo me despido de ustedes, deseándoles que tengan una excelentísima noche, un excelente cierre de mes de abril, que ya estamos pues listos para empezar el mes de mayo y pues nos estamos viendo muy pronto. Su servidor Elías Santiago, como siempre, para poderlos apoyar. Y pues nuevamente muchísimas gracias, doctor Gilberto, por todo. Que te pase una excelente noche. Un placer, gracias, Elías. Gracias, nos vemos, hasta luego.